Mm, ok, buen día, maestra. Nosotros somos el equipo número 2 y le vamos a exponer sobre los componentes de un microcontrolador. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a empezar con una introducción sobre qué es un microcontrolador. En este caso, un microcontrolador es un circuito integrado que contiene en un solo chip lo que vendría siendo una unidad de procesamiento, como conocemos como CPU, una memoria ROM, una memoria RAM y una memoria flash. También cuenta con lo que son puertos de entrada y salida para interactuar con otros dispositivos y también incluye lo que son unos periféricos integrados como temporizadores, convertidores y módulos de comunicación, los cuales se utilizan en sistemas embebidos, es decir, dispositivos diseñados para realizar tareas específicas de forma autónoma y eficiente. Como ejemplos populares de estos microcontroladores tenemos los siguientes: el AT Mega 328P usado en Arduino Uno, el ESP32 y ESP8266 con Wi-Fi y Bluetooth usados en LOT, el PIC16F877A, ampliamente usado en electrónica y control, el STM32F4, el cual es alto en rendimiento y aplicaciones industriales, y el MSP430, diseñado para aplicaciones de bajo consumo de energía. Siguiente diapositiva. Y ya lo último que le voy a explicar vendría siendo lo que es la unidad central de procesamiento o lo que es el CPU. En este caso es un microcontrolador. En un microcontrolador es el cerebro del sistema. Es responsable de ejecutar las instrucciones de un programa y controlar todas las operaciones del microcontrolador. Este se encarga de procesar datos y dirigir las tareas hacia otros componentes del microcontrolador. Usualmente aquí ya se muestra lo que es las funciones de este, que empieza aplicando la ejecución de instrucciones, manejando el control de las operaciones del microcontrolador, el manejo de registros de memoria, los cálculos aritméticos y lógicos y las interrupciones. Y pues ya, de mi parte sería todo. La memoria de un microcontrolador. Este es un componente fundamental que permite almacenar y recuperar datos y programas. Esto está dividido en memoria RAM, memoria ROM y memoria flash. La memoria ROM es un tipo de memoria no volátil, lo que significa que los datos almacenados en ella se conservan incluso cuando el microcontrolador se apaga. Su función principal es almacenar el programa que el microcontrolador ejecutará. Existen variantes de la ROM, como la PROM, Programable ROM, EPROM, Eraser Programable ROM o EEROM, Electrically Eraser Programable ROM. Luego se iría a la memoria RAM. Es un tipo de memoria volátil, lo que significa que los datos se pierden cuando se interrumpe la alimentación. Se utiliza para almacenar datos temporales que el microcontrolador necesita durante su funcionamiento, como variables y resultados de cálculos. La función RAM permite al microcontrolador leer y escribir datos rápidamente, lo que es esencial para la ejecución de programas. Y la memoria flash es un tipo de memoria no volátil que combina características de la ROM y de la RAM. Permite la lectura y escritura de datos, pero conserva los datos incluso sin energía. Es la memoria de programa más común en los microcontroladores modernos. Un microcontrolador permite la interacción de dispositivos con el mundo exterior
Estos puertos permiten que el microcontrolador reciba datos de entrada y envíe señales de salida a otros dispositivos, como son, ejemplo, los sensores, los actuadores o las pantallas. Sus principales funciones de entrada es recibir la señal de otros dispositivos y las de salida enviar las señales a otros dispositivos, por ejemplo, acceder a un LED o activar un motor. Los puertos de entrada y salida pueden configurarse de diferentes maneras para adaptarse a las necesidades de la aplicación. Tipos de puertos de entrada y salida. Existen dos tipos de puertos, los digitales y los analógicos. Los digitales manejan señales discretas, es decir, que pueden estar solo en un estado posible, alto o bajo. En la entrada digital recibe señales de encendido o apagado. Ejemplo, cuando presionamos algún botón de algún aparato, ya sea se enciende o se apaga. Y la salida, que envía el señal de encendido o apagado, por ejemplo, aprender un LED o activar un relé. Los puertos analógicos. Los puertos analógicos manejan señales continuas que pueden tener un rango de valor en un mínimo y un máximo. La entrada analógica recibe señales de dispositivos que producen valores variables y la salida analógica, algunos microcontroladores pueden generar señales analógicas simuladas a través de PMP, modulación por ancho de pulso para controlar la necesidad de un LED o la velocidad de un motor. Ejemplo, los sensores de temperatura, los potenciómetros y los micrófonos. Temporizadores y contadores. Es un componente del microcontrolador que permite tiempo de manera precisa. Los contadores son similares a los temporizadores, pero en lugar de medir el tiempo cuentan eventos o pulsos. Ambos se utilizan para controlar tareas y funciones en la cantidad del paso del tiempo. Las funciones, generalización de retrasos, los cuales permiten generar retrasos precisos en la ejecución de las tareas sin necesidad de que el controlador esté constantemente verificando el tiempo. Las mediciones de intervalos de tiempo, los cuales permiten que el tiempo entre dos eventos, la duración de un pulso de entrada y salida. Y la generación de señales de frecuencia, la cual utiliza para generar señales de modulación por ancho del pulso, que son útiles para controlar la velocidad de motores, y el conteo de eventos, los cuales cuentan los pulsos de señal o eventos de entrada. Son útiles para controlar las cantidades de veces que ocurre un fenómeno, como los impulsos de un sensor o las revoluciones de un motor. Convertidores analógicos digital. Un convertidor analógico digital, ADC, es un dispositivo que convierte señales analógicas continuas en señales digitales discretas. Este es un proceso necesario por lo que los microcontroladores solo pueden procesar datos en forma digital, pero muchos sensores y dispositivos del mundo real generan señales analógicas. En su funcionamiento, este empieza por una entrada analógica. El ADC recibe una señal analógica continua, por ejemplo, una lectura de voltaje. Si su siguiente paso, conversiones, esta toma esta señal y la muestra en intervalos regulares, convirtiendo cada muestra en un valor digital como un número binario. Y por último, una salida digital. Entrega una representación digital del valor analógico que puede ser procesada por el microcontrolador. Siguiente, por favor. Tiene funciones como la conversión de señales analógicas a digital, sería una de las primeras. Este permite que el controlador procese señales de sensores analógicos, como temperatura, presión o luz. Muestrea de señales continuas, captura la información de una señal continua, como voltajes variables, y la convierte en valores discretos en su procesamiento. Proporciona datos precisos para el control del sistema. Ayuda a generar datos precisos para controlar dispositivos en función de las mediciones. Siguiente, por favor. Convertidores digitales analógicas, DSA. Este sería la inversa del anterior, que aquí en donde se convierte las señales digitales discretas en señales analógicas continuas. Este es un proceso crucial cuando se necesita generar una señal analógica como una señal de audio o controlador de dispositivos que requieren una entrada analógica. Tienen como funcionamiento
Aquí su entrada sería una entrada digital, donde recibe una señal digital que es una representación binaria de una cantidad o valor. Aquí en la conversación convierte el valor digital a una señal analógica continua. Por salida sería una salida analógica. Es una señal analógica que puede ser utilizada por dispositivos como altavoces, motores o sistemas de control de voltaje. Siguiente, por favor. Esta tiene como uso de los DAC. Una es su generación de señales analógicas. Se utiliza cuando es necesario generar una señal analógica a partir de datos digitales. Controladores de dispositivos analógicos. Los DAS permiten controlar dispositivos que requieren una entrada analógica continua, como motores, luces o sensores de voltaje. Conversión de datos de representación real. Permite que los valores digitales generen un microcontrolador para interactuar en el mundo real a través de señales analógicas. Muy bien, interfaces de comunicación. Las interfaces de comunicación son esenciales en un microcontrolador, ya que permiten que se intercambien datos entre el microcontrolador y otros dispositivos externos. Estas interfaces facilitan la transferencia de información, ya sea entre microcontroladores, entre el microcontrolador y sensores, o incluso con dispositivos más complejos como computadoras o redes. Su importancia es que permiten la interacción con otros dispositivos, como ya se había mencionado, facilitan la comunicación remota, ya sea en redes locales o a través del Internet. Son clave para proyectos de Internet de las cosas, donde los dispositivos necesitan conectarse y comunicarse entre sí. Bueno, tiene diferentes tipos las interfaces de comunicación. Uno de ellos es el UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que es una interfaz de comunicación asíncrona que permite la transmisión de datos en serie de 1 bit por vez, comúnmente utilizada para comunicación entre microcontroladores y computadoras, como el puerto serial RS-232. Su ventaja es que requiere pocos pines y es fácil de implementar. El siguiente sería el SPI, que es una interfaz de comunicación síncrona que utiliza un esclavo y un maestro para transmitir datos en paralelo a través de múltiples pines. Común en aplicaciones donde se necesita velocidad alta de transferencia de datos, como en sensores, memorias y pantallas. Pues su ventaja es que tiene velocidad alta y más pines para conexión paralela. El siguiente sería el I12, que es una interfaz síncrona que utiliza solo 2 pines, uno para datos y otro para reloj, para la comunicación entre dispositivos, ideal para conectar varios dispositivos a un microcontrolador como sensores o módulos adicionales. Su ventaja es que es de alta velocidad, soporte universal y permite alimentar dispositivos a través del mismo cable. Continuando, está también el USB, que es una interfaz de comunicación universal que permite conectar dispositivos periféricos como teclados, ratones, impresoras o más a un microcontrolador o computadora. Se utiliza para transferencia de datos y energía entre dispositivos. Pues tiene alta velocidad, soporte universal y también permite alimentar dispositivos a través del mismo cable, como una ventaja. El CAN es un protocolo de comunicación robusto, utilizado principalmente en automóviles y sistemas industriales para la comunicación entre varios microcontroladores, ideal para aplicaciones en tiempo real donde se requiere alta fiabilidad y comunicación entre dispositivos a través de un bus compartido. Pues su ventaja es que tiene alta confiabilidad y tolerancia a fallos en entornos ruidosos. El Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica basada en el estándar IEEE 802.11 que permite que dispositivos se conecten a una red local o a Internet, común en proyectos de Internet de las Cosas, donde los dispositivos necesitan conectividad a Internet para intercambiar datos con servidores remotos. Su ventaja es que tiene alta velocidad y permite comunicación a larga distancia sin cables. Otro dato a mencionar también en los tipos de interfaces es el de Bluetooth, que es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la conexión de dispositivos sin cable. Se utiliza en aplicaciones como auriculares, teclados, sensores y dispositivos portátiles.
y tiene ventajas como el bajo consumo de energía y facilidad de uso en distancias cortas. El oscilador y generador de reloj es un componente clave que genera una señal periódica o de reloj. Esta señal es utilizada para sincronizar las operaciones del microcontrolador y garantizar que todos sus componentes trabajen de manera coordinada. Hay varios tipos. El oscilador RC, resistor capacitor, utiliza una combinación de resistencias y condensadores para generar la señal del reloj. El oscilador cristal, que utiliza un cristal de cuarzo que vibra a una frecuencia determinada cuando se le aplica un voltaje. El PLL, que es un sistema que ajusta la frecuencia de un oscilador de referencia, como un cristal, para generar una señal de reloj con la frecuencia deseada. Y el oscilador EMS, que utiliza una estructura micromecánica para generar una señal de reloj. Estos osciladores son muy pequeños y se utilizan en aplicaciones que requieren pequeño tamaño y bajo consumo de energía. Buenas tardes, mi nombre es Alexis y a mí me tocó el tema de interrupciones y excepciones. Las interrupciones y excepciones son mecanismos cruciales en el microcontrolador para gestionar eventos inesperados o de prioridad alta, lo que permite que el microcontrolador responda de manera eficiente a situaciones que requieren atención inmediata. Tenemos una tabla que nos explica de otra manera, en donde tenemos las columnas de aspectos, interrupciones y excepciones. En el origen, ¿de dónde vienen las interrupciones y las excepciones? Es decir, las interrupciones ocurren en cualquier momento y son causadas por eventos externos al procesador como señales del hardware. Sus excepciones serían sincrónicas, lo que significa que ocurren en un momento específico durante la ejecución del programa y son causados por errores internos en el software. Tenemos en la segunda fila, aspectos. En aspectos, tenemos lo que son ejemplos. ¿Cuáles son situaciones comunes en las que ocurren interrupciones y excepciones? En las interrupciones quedaría como un temporizador que activa un evento, una señal de entrada o salida, como cuando presionamos una tecla o recibimos datos de la red o una señal de comunicación entre dispositivos. Y la excepción sería el error en el código, como intenta dividir por cero o acceder a una posición de memoria no válida, lo que provoca que el programa falle si no se maneja correctamente. Tenemos el objetivo. ¿Para qué sirven las interrupciones y las excepciones? En las interrupciones, su propósito es responder a eventos inmediatos o de alta prioridad, sin que el procesador tenga que estar constantemente revisando si ocurrieron. Las excepciones sirven para manejar errores o condiciones especiales dentro del programa, evitando que falle inesperadamente y permitiendo una respuesta controlada. Tenemos el manejo. ¿Cómo se controlan las interrupciones y las excepciones? En interrupciones quedaría como interrumpen el flujo del programa, ejecutan un controlador de interrupción y luego ingresan a la ejecución normal. En excepción, detienen la ejecución del programa y activan un mecanismo para manejar el error como los bloques try catch en los lenguajes de programación. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de interrupciones. Tenemos aquí tres tipos. La primera sería interrupciones externas. Provienen de dispositivos externos como teclados, sensores o módulos de comunicación. Un ejemplo sería lo que es la interrupción al recibir un dato en un puerto UART. Tenemos lo que son también interrupciones internas. Provienen en eventos generados dentro del propio microcontrolador, como el desbordamiento de un temporizador o la expiración de un temporizador. Un ejemplo de esto sería la interrupción cuando un temporizador cuando perdón. Un ejemplo sería la interrupción cuando un temporizador alcanza su valor máximo. Tenemos la tercera, que sería interrupciones por software. Son solicitadas por el software para ejecutar un conjunto de instrucciones que para ejecutar un conjunto de interrupciones que pueden ser necesarias de forma inmediata. Un ejemplo sería una función de servicios de interrupción que es llamada desde el código principal. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también los que son tipos de excepciones.
Acuérdate, ¿no? Tenemos la excepción de división por cero. Ocurre cuando el microcontrolador intenta realizar una división entre cero, lo que genera una excepción que debe ser gestionada para evitar errores en la ejecución del programa. Tenemos las excepciones de violación de memoria. Ocurren cuando el microcontrolador intenta acceder a una dirección de memoria no válida o fuera de los límites permitidos. Tenemos las excepciones de instrucción inválida. Ocurren cuando se encuentra una instrucción no válida o incorrecta que el microcontrolador no puede procesar. Siguiente diapositiva, por favor. Periféricos adicionales. Los periféricos adicionales son módulos integrados en algunos microcontroladores que amplían sus capacidades y facilitan la interacción con otros dispositivos. Dependiendo del modelo del microcontrolador, estos pueden incluir desde módulos de comunicación hasta sensores y controladores avanzados. Esos módulos permiten que los microcontroladores se adapten a aplicaciones específicas como LOT, Internet de las Cosas, automatización industrial, dispositivos médicos y sistemas embebidos. Siguiente, por favor. Conclusión. La conclusión quedamos en que los microcontroladores son la base de innumerables dispositivos electrónicos, desde electrodomésticos hasta sistemas de automatización y comunicaciones. Cada uno de sus componentes desempeña un papel crucial en el funcionamiento y eficiencia. Gracias.